La niebla de la mañana cubría los bosques de la Sierra de Guadarrama cuando Rex empezó a ladrar. No era su ladrido habitual de alerta al cruzar con algún ciervo, sino algo primitivo, desesperado. Mateo García apretó con más fuerza su taza de café y observó a su pastor alemán correr en pánico alrededor de la encina milenaria que marcaba el final de su propiedad. Rex nunca se había comportado así. En los 8 años que llevaban junto, el perro había ahuyentado osos sin inmutarse. Ahora gemía, con el pelo erizado, y retrocedía del tronco macizo como si albergara algo maligno. Mateo, un comisario de policía retirado, se acercó lentamente. Sus instintos se avivaron. La encina mostraba un bulto antinatural a unos 2 metros de altura, del tamaño aproximado de un hombre adulto. Una savia oscura rezumaba de las grietas de la corteza, desprendiendo un olor que le revolvió el estómago. No era el aroma limpio de la resina de pino, sino algo orgánico, siniestro. Los ojos ámbar de Rex buscaron los suyos, suplicando, advirtiendo. Mateo agarró su vieja navaja de policía, sabiendo que la tierra guarda algunos secretos durante 15 años, pero está dispuesta a revelar otros. Mateo García había estructurado su vida en torno a las rutinas. A los 58 años, el excomisario de la localidad de Miraflores de la Sierra se levantaba cada mañana a las 6, preparaba un café lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, y recorría las 10 hectáreas de su propiedad con Rex a su lado. Este ritual lo había mantenido vivo durante los años más oscuros de su vida. Miraflores, un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama con 3.200 habitantes, era el tipo de lugar donde todos se enteraban de tus asuntos antes que tú mismo. Mateo había servido en la comunidad durante 30 años, ganándose el respeto como un comisario que nunca se rendía en un caso. Pero eso fue antes de que su esposa, Sara, perdiera su batalla contra el cáncer hace 6 años. Antes de que su hija, Emma, muriera en un horrible accidente de coche en la autopista, a las 2:15 de la madrugada, con solo 16 años y llena de sueños. «Consíguete un perro, papá», había susurrado ella desde su cama de hospital. Los aparatos pitaban a su alrededor como guardianes electrónicos de la muerte. Los perros no te abandonan. Mateo había adoptado a Rex 3 meses después, un joven pastor alemán con ojos ámbar inteligentes que parecían entender el dolor. La casa de campo estaba a 5 kilómetros del pueblo, rodeada de altos pinos y encinas milenarias. Mateo la había construido con sus propias manos después del funeral de Sara, para alejarse de las miradas compasivas y los susurros que lo seguían por las calles de Miraflores. Aquí fuera, Rex era el único testigo de sus días malos, cuando la botella le llamaba más fuerte que la razón, cuando el silencio era tan opresivo que apenas podía respirar. Rex no era solo una mascota, era familia. El perro poseía una inteligencia que a veces inquietaba a los visitantes. Aunque Mateo se había acostumbrado a sentirse comprendido por su compañero de 4 patas, Rex sabía cuándo llegaban las pesadillas. Se escabullía silenciosamente a la cama de Mateo en las horas oscuras antes del amanecer. Sabía cuándo se acercaban los aniversarios y se quedaba más cerca de lo habitual, como si sintiera la necesidad de consuelo de su dueño. El pastor alemán nunca había mostrado miedo, ni cuando los jabalíes merodeaban por su patio, ni durante las tormentas eléctricas que sacudían los cimientos de la casa, ni siquiera cuando algún borracho ocasional del pueblo se topaba con su propiedad buscando problemas. Rex se enfrentaba a todo con sereno valor, posicionándose entre Mateo y cualquier amenaza percibida, lo que hacía que el comportamiento de esta mañana fuera tan profundamente perturbador.
La encina milenaria había permanecido en el límite de la propiedad durante más de un siglo. Su tronco macizo estaba marcado por rayos y el paso del tiempo, pero se mantenía inquebrantable. Mateo había pasado a su lado miles de veces sin incidentes, pero algo había cambiado. El bulto antinatural en su tronco parecía pulsar con una vida maligna, y el miedo ancestral de Rex sugería que se habían topado con algo que había esperado pacientemente en la oscuridad, listo para salir a la superficie después de años de ocultación. Mateo se acercó a la encina con la cautela metódica que lo había mantenido vivo durante 3 décadas de trabajo policial. Rex retrocedió a una distancia segura, con las orejas pegadas a la cabeza. Cada músculo de su cuerpo irradiaba tensión. La desesperación del pastor alemán era tan profunda que el propio pulso de Mateo se aceleró en respuesta. El bulto en el tronco del árbol tenía aproximadamente 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho, estirando la corteza antigua hasta que las profundas grietas se abrían como heridas. La savia oscura rezumaba de estas grietas, pero la sustancia no olía a savia de árbol normal. Tenía un olor orgánico que recordaba inquietantemente a Mateo a la morgue durante sus primeros días en la policía. Sacó la navaja plegable de su bolsillo, una herramienta que llevaba consigo desde su primer día como patrullero 35 años atrás. La hoja seguía afilada, mantenida con la misma atención al detalle que había caracterizado toda su carrera. Mateo se posicionó con cuidado, consciente de que la agitación persistente de Rex significaba que no estaban solos en estos bosques. El primer corte en la corteza liberó una oleada más fuerte de ese falso olor, lo que hizo que Rex gimiera y retrocediera aún más. Mateo había aprendido hace mucho tiempo a confiar en los instintos de su compañero, ya fuera que su compañero caminara sobre 2 o 4 patas. Se detuvo, examinando la línea de árboles en busca de cualquier señal de observadores. Luego hizo una incisión más profunda. Apareció tela vieja, oscurecida por la edad y la humedad, pero claramente reconocible como ropa. El corazón de Mateo se detuvo cuando se dio cuenta de lo que veía. Alguien había sido encerrado en este árbol, y la madera había crecido a su alrededor a lo largo de los años, creando una tumba natural. Sus manos temblaron ligeramente mientras Mateo ampliaba la abertura. Más tela se hizo visible, junto con algo metálico que brillaba a la luz de la mañana. Con creciente horror, reconoció la forma y el brillo de una placa de policía. Mateo se apartó del árbol, con la respiración entrecortada. En todos sus años en el cuerpo de policía, había visto mucha muerte, pero este descubrimiento lo golpeó con una fuerza inesperada. Alguien había sido asesinado aquí y escondido, posiblemente hace años. Y el asesino había contado con que el crecimiento del árbol ocultaría su crimen para siempre. El ladrido de Rex se intensificó, ya no dirigido al árbol, sino al bosque detrás de él. Mateo se giró, su mano buscando instintivamente la pistola de servicio que ya no llevaba. A través de la maleza, vislumbró un movimiento. Había alguien ahí fuera, observando. El objeto metálico en el árbol no era una placa cualquiera. Al obligarse a mirar más de cerca, a pesar de que cada instinto le gritaba que corriera, pudo distinguir la familiar forma de escudo de la comisaría de Miraflores de la Sierra. El número estaba parcialmente oscurecido por la suciedad, pero pudo distinguir suficientes dígitos para que la sangre se le helara en las venas. Placa número 247. Comisario Juan Morales. Mateo se sentó pesadamente en un tronco caído. El cuchillo se le resbaló de los dedos insensibles. Juan había sido su compañero durante 8 años, su mejor amigo, lo más parecido
a un hermano que había tenido. Juan había desaparecido hace 15 años mientras trabajaba en un caso. Desapareció durante una investigación de rutina. La comisaría había buscado durante semanas. La Guardia Civil fue llamada, pero nunca se encontró rastro de Juan Morales. La conclusión oficial fue que Juan había tenido un accidente en el campo, tal vez cayendo por un barranco o perdiéndose en los inmensos bosques de la Sierra de Guadarrama que rodeaban Miraflores. Se supuso que su cuerpo estaba en algún lugar de los millones de hectáreas de tierra salvaje y finalmente la búsqueda se suspendió. La esposa de Juan, Lena, esperó 5 años antes de que fuera declarado oficialmente muerto. Pero Juan no había muerto en un accidente. Había sido asesinado, y alguien se había tomado un gran cuidado para asegurarse de que su cuerpo nunca fuera encontrado. El árbol había sido más joven hace 15 años, lo suficientemente pequeño como para que alguien pudiera haber excavado un hueco en el tronco y colocar el cuerpo de Juan, para luego esperar a que el crecimiento natural sellara la evidencia. Mateo se obligó a levantarse para acercarse de nuevo al árbol, a pesar de las protestas de Rex. Con una pequeña linterna de su bolsillo, miró el hueco que sus cortes habían abierto. La pistola de servicio de Juan estaba allí, junto con lo que parecía un cuaderno o diario. El asesino había colocado todo en el árbol, convirtiendo el lugar de descanso final de Juan en una macabra cápsula del tiempo. El sonido de un vehículo que se acercaba hizo que tanto Mateo como Rex se quedaran inmóviles. Un coche de policía subía lenta y deliberadamente por el camino de grava hacia su cabaña. Mateo rápidamente recogió las pruebas a las que podía llegar, guardando la placa de Juan y el cuaderno en los bolsillos de su chaqueta. No podía permitir que el recién llegado viera lo que había descubierto, no antes de saber en quién podía confiar. Rex saltó a su lado cuando el coche de policía se hizo visible a través de los árboles. Los instintos protectores del perro estaban ahora en pleno apogeo, posicionándose entre Mateo y cualquier amenaza potencial. Mateo reconoció el vehículo como uno de la policía de Miraflores, pero aún no podía ver quién conducía. Cuando el coche se detuvo cerca de su cabaña, Mateo sintió el peso de la placa de Juan en su bolsillo como un carbón ardiente. El asesinato de su mejor amigo había sido encubierto durante 10 años, y ahora alguien venía a verlo, solo minutos después de que él hubiera hecho el descubrimiento. El momento era demasiado conveniente para ser una coincidencia. Alguien sabía que había encontrado el cuerpo de Juan. Alguien había estado observando, y esa persona estaba a punto de bajarse de un vehículo oficial de policía, usando una placa que podría ocultar el corazón de un asesino. La subcomisaria Carmen Andrada salió del coche de policía con los movimientos deliberados de una persona que llevaba más de una década en el cuerpo. Mateo la reconoció al instante. Se había unido a la policía de Miraflores hace unos 5 años, trasladada desde Zaragoza, y había recibido elogios por su trabajo en el departamento de narcóticos. Era competente, minuciosa, y siempre había tratado a Mateo con el respeto que se merecía un comisario experimentado, incluso después de su retiro. Pero hoy algo se sentía diferente. El pelo de la nuca de Rex permanecía erizado mientras ella se acercaba, sus ojos ámbar siguiendo cada uno de sus movimientos, con una intensidad que le revolvió el estómago a Mateo. El pastor alemán siempre había sido amigable con Andrada en sus visitas anteriores para ver cómo estaba Mateo. Ahora el perro se posicionó protectoramente entre su dueño y la comisaria, con un gruñido profundo en el pecho. «Buenos días, Mateo», llamó Andrada, con la mano casualmente en su cinturón de servicio. «Recibí una llamada sobre una especie de disturbio por aquí.
un vecino escuchó algo que sonaron como disparos hace más o menos una hora. Mateo sintió la placa de Juan quemando como un carbón contra sus costillas, donde la había guardado en su chaqueta. No había vecinos a 3 kilómetros de su cabaña, y Andrada lo sabía. Estaba tanteando, tratando de averiguar qué podría haber descubierto. No hubo disparos aquí, Carmen, respondió Mateo. Su voz se mantuvo tranquila a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. Rex y yo solo estábamos dando nuestro paseo matutino. Ya sabes cómo viaja el sonido en estos bosques. Probablemente un cazador más arriba en la cresta. Los ojos de Andrada recorrieron el área alrededor de la encina, deteniéndose en el suelo removido donde Mateo había estado trabajando. ¿Te importa si echo un vistazo? Protocolo, ya sabes. Tengo que presentar un informe completo. El gruñido de Rex se hizo más profundo, y Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. En todos los años que había conocido a Andrada, nunca había sido tan formal con él. Habían bebido café en su porche, hablado de caso, se habían reído de la política del departamento. Ahora lo estaba tratando como a un sospechoso. Claro, dijo Mateo, alejándose casualmente del árbol. Aunque no estoy seguro de qué esperas encontrar, Rex probablemente solo estaba persiguiendo una ardilla o algo así. Ya sabes cómo se excitan los perros. Mientras Andrada se movía hacia la encina, Mateo notó que mantenía su mano derecha cerca de su arma. Esa observación activó sus viejos instintos de comisario y comenzó a catalogar detalles con la precisión automática de alguien entrenado para leer situaciones peligrosas. El coche de policía de Andrada estaba posicionado para bloquear el camino de acceso principal. Su radio estaba silenciada, lo cual era inusual para alguien en servicio activo. Y lo más revelador de todo, no había reportado su llegada a su ubicación. Procedimiento estándar para cualquier tipo de control. Rex se negó a moverse del lado de Mateo, a pesar de los intentos de Andrada de atraerlo con su habitual manera amistosa. La postura protectora del perro era absoluta. Su entrenamiento como compañero de Mateo anulaba cualquier socialización previa con la comisaria. Rex parece un poco agitado hoy, comentó Andrada mientras se agachaba al pie de la encina. ¿Está todo bien con él? Solo uno de esos días, respondió Mateo, observándola mientras examinaba el suelo alrededor del tronco del árbol. A veces se asusta con olores que nosotros no podemos percibir. Probablemente un cadáver de animal viejo por aquí. Andrada se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas, y Mateo vislumbró algo que le heló la sangre. Metido en su cinturón de servicio, apenas visible debajo de su chaqueta, había un pequeño dispositivo de grabación digital. Estaba documentando esta conversación, tratándolo como el sujeto de una investigación, no como un colega que buscaba ayuda. Mateo, necesito preguntarte algo, dijo Andrada, su tono cambiando a la cadencia cautelosa de un interrogatorio. ¿Has estado bien últimamente? Algunas personas en el pueblo están preocupadas por ti. Vivir aquí solo, perder a Sara y Emma de esa manera, es mucho para que alguien lo soporte. La pregunta estaba diseñada para socavar su credibilidad, para establecer una narrativa de un jubilado inestable cuyas afirmaciones podrían no ser fiables. Mateo reconoció la técnica porque la había usado él mismo en interrogatorios. Andrada estaba construyendo un caso, sentando las bases para algo más grande. Estoy bien, Carmen. Rex me hace compañía y me mantengo ocupado con proyectos en la propiedad. ¿Hay algo específico que te preocupe? La mano de Andrada se movió más cerca de su arma mientras hablaba. Hemos tenido informes de que alguien ha estado husmeando en viejas escenas del crimen, perturbando pruebas. No sabrás nada de eso, ¿verdad? La pregunta era una trampa, para ver si Mateo revelaría lo que había descubierto, pero también le reveló algo crucial a él.
Andrada sabía sobre el cuerpo de Juan en el árbol. Puede que no supiera que Mateo lo había encontrado, pero era consciente de su existencia. Eso significaba que o estaba implicada en el asesinato de Juan o trabajaba para alguien que lo estaba. Rex se puso tenso de repente. Su atención se desvió al bosque detrás del coche de Andrada. Mateo siguió la mirada del perro y vislumbró un movimiento en la maleza. No estaban solos allí fuera. Andrada había posicionado refuerzos en el bosque, gente que había estado observando y esperando. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo Mateo con cuidado. Creo que voy a preparar café fresco. ¿Por qué no entras a la cabaña y podemos hablar más cómodamente? Hace frío aquí fuera. Andrada dudó, claramente indecisa, entre mantener su encubrimiento y aceptar una invitación aparentemente amistosa. Mateo especuló que quería ver dentro de su cabaña para determinar qué pruebas podría haber recolectado y si había contactado a alguien sobre su descubrimiento. Eso suena bien. Finalmente accedió. Un poco de café me vendría bien. Mientras caminaba hacia la cabaña, Rex mantuvo su posición protectora, sin permitir nunca que Andrada pasara por detrás de Mateo. Los instintos del pastor alemán gritaban peligro, y Mateo había aprendido a confiar plenamente en esos instintos. Lo que sea que estuviera pasando aquí, Carmen Andrada estaba allí. Estaba en el centro de ello. Y el asesinato de Juan Morales, de hace 15 años, estaba a punto de cobrarse que otra víctima, si Mateo no podía averiguar en quién confiar y cómo sobrevivir a las próximas horas. El peso de la placa de Juan presionaba contra sus costillas como una promesa que exigía ser cumplida. Su mejor amigo merecía justicia, y Mateo se aseguraría de que la obtuviera, incluso si le costaba todo. Dentro de la cabaña, Mateo se movió con calma deliberada, mientras su mente corría a través de las posibilidades. Necesitaba ganar tiempo, recopilar información y, sobre todo, encontrar una manera de contactar con ayuda sin alertar a Andrada de sus sospechas. Rex se posicionó cerca de la puerta de la cocina, sin apartar la vista de la comisaria, mientras ella examinaba el interior de la cabaña con la mirada entrenada de una persona que realizaba una vigilancia. «Un lugar agradable», comentó Andrada, sus dedos recorriendo la repisa de la chimenea donde Mateo guardaba fotos de Sara y Emma. «Debe ser solitario aquí fuera, sin embargo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una visita?» La pregunta era otra sondeo, diseñada para determinar si Mateo había compartido su descubrimiento con alguien. Él midió el café en la cafetera, usando la rutina familiar para calmar sus nervios. «No mucha gente hace el viaje hasta aquí. Eso me viene bien». Andrada levantó una foto enmarcada de Emma a los 16 años, tomada solo unas semanas antes del accidente. Era hermosa. Oí que quería ser veterinaria. «Le encantaban los animales», respondió Mateo, observando la reacción de Rex a la presencia de Andrada. El pastor alemán permaneció tenso, sus instintos protectores anulando años de socialización. Los perros, sabía Mateo, pueden sentir cosas que los humanos pasan por alto. Rex le estaba diciendo algo importante sobre la comisaria Andrada, y él tenía que escuchar. Así que, de ahí, probablemente, sacaron la idea para Rex, continuó Andrada, volviendo a colocar la foto. A Emma le habría encantado. Mateo sirvió 2 tazas de café, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. De hecho, ella me sugirió que consiguiera un perro. Dijo que sería buena compañía. Andrada tomó el café, pero no bebió. En su lugar, usó la taza para calentarse las manos. Chica inteligente. Los perros son leales. No traicionan la confianza de la manera en que lo hacen los humanos. El comentario tenía una agudeza
que hizo que Mateo levantara bruscamente la vista. Andrada lo examinó con una intensidad que no tenía nada que ver con una conversación casual. Lo estaba evaluando, midiendo sus respuestas, tratando de determinar cuánto sabía y qué tan grande era la amenaza que representaba. Hablando de lealtad, dijo Andrada, sentándose en la silla frente a la mesa de la cocina de Mateo. He estado pensando en Juan Morales, últimamente. Eran cercanos, ¿verdad? Mateo sintió la placa de Juan, presionando contra sus costillas, como un carbón ardiente. Juan era un buen compañero, un buen amigo. Su desaparición golpeó duramente a todo el departamento. 15 años es mucho tiempo, reflexionó Andrada, mirando a Mateo por encima del borde de su taza de café. Algunos se preguntan qué le pasó realmente, si simplemente desapareció de su vida, si empezó de nuevo en otro lugar. Juan nunca habría abandonado a Lena y a los niños, dijo Mateo con firmeza. Lo que sea que le pasó, no fue voluntario. La sonrisa de Andrada fue fina y calculadora. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La gente cambia. Tal vez se cansó del trabajo, de las responsabilidades. Tal vez encontró algo más tentador que la policía de un pueblo pequeño. La insinuación era clara. Andrada sugería que Juan había sido corrupto, que su desaparición estaba relacionada con actividades criminales. Mateo reconoció la táctica, el intento deliberado de empañar la reputación de Juan y desviar la atención de las verdaderas circunstancias de su muerte. Juan era tan honesto como cualquiera puede ser, replicó Mateo. Si alguien sugiere lo contrario, miente o está mal informado. Andrada colocó su taza de café en el platillo con un golpe seco. Esa es una perspectiva interesante, muy leal. Pero la lealtad puede ser peligrosa, Mateo. A veces nos ciega a verdades incómodas. Rex se levantó de repente, con un gruñido profundo en el pecho, mientras miraba por la ventana de la cocina. Mateo siguió la mirada del perro y vio un movimiento en la línea de árboles. Figuras oscuras se estaban posicionando alrededor de la cabaña, bloqueando las rutas de escape. Andrada, de hecho, había traído refuerzos y se estaban preparando para lo que vendría después. ¿Esperas compañía?, preguntó Andrada, notando la dirección de la atención de Mateo. Solo Rex siendo Rex, respondió Mateo, pero su mano se movió instintivamente hacia el cajón donde guardaba su vieja pistola de servicio. Se pone nervioso cuando hay extraños cerca. La mano de Andrada cayó sobre su arma. Extraños. No veo extraños. El encubrimiento se estaba desmoronando. Mateo podía ver en los ojos de Andrada que el momento de la sutileza había terminado. Ella sabía que él había descubierto algo en la Infuana, y estaba aquí para asegurarse de que no pudiera compartir esa información con nadie. «Sabes, Mateo», dijo Andrada, levantándose de su silla. «Creo que necesitamos tener una conversación más honesta sobre lo que encontraste esta mañana, sobre lo que crees que sabes». Mateo permaneció sentado, irradiando calma mientras su mente calculaba distancias y ángulos. La pistola de servicio en el cajón estaba a 1 metro de distancia. La pistola de Andrada ya estaba al alcance. Rex estaba posicionado entre ellos, listo para actuar si su dueño era amenazado. «No estoy seguro de a qué te refieres», dijo Mateo con cautela. Andrada sacó su teléfono y le mostró una foto. La imagen mostraba a Mateo en la encina, cortando la corteza con su cuchillo. Alguien había estado observando desde el bosque, documentando su descubrimiento. «Hemos estado vigilando este lugar durante semanas», admitió Andrada. «Desde que recibimos información de que alguien podría estar reabriendo viejos Wong, haciendo preguntas, perturbando cosas que deberían permanecer enterradas.
Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Desde cuándo sabéis lo de Juan? Lo suficiente como para entender que algunos secretos valen la pena ser protegidos. Juan Morales se acercó demasiado a cosas que podrían haber destruido a toda esta comunidad. Gente que él estaba investigando, gente que había trabajado duro para construir algo bueno aquí. ¿Bueno?, exclamó Mateo, su voz subiendo a pesar de sus esfuerzos por mantenerse tranquilo. Juan fue asesinado. Mi mejor amigo fue asesinado y metido en un árbol como si fuera basura. ¿A eso le llamas bueno? La mano de Andrada descansó sobre su arma. Ya no había pretensiones de que esta fuera una visita amistosa. Juan quería exponer operaciones que financiaban este departamento, que traían dinero a Miraflores. Habría destruido vidas y carreras por un sentido de justicia equivocado. La justicia no es equivocada, dijo Mateo, levantándose lentamente de su silla. Es lo que nos diferencia de los animales. Rex se tensó, sintiendo la escalada del peligro. El entrenamiento del pastor alemán se puso en marcha, posicionándose para la máxima protección de su dueño, mientras percibía amenazas potenciales desde múltiples direcciones. Los animales son honestos en lo que son, replicó Andrada. No fingen ser algo que no son. Juan fingía ser un cruzado, pero en realidad solo era ingenuo y peligroso. Mateo llegó al momento de la decisión. Podía continuar la farsa, fingir ignorancia y esperar que Andrada se fuera. Pero el comportamiento de Rex le decía que estaban rodeados, que esta conversación era un preludio a algo mucho peor. Andrada no había venido a investigar un disturbio. Había venido a eliminar un problema. ¿Quién lo mató?, preguntó Mateo directamente. ¿Quién metió a Juan en ese árbol? La sonrisa de Andrada era fría. Alguien que entendió que el bien mayor a veces requiere decisiones difíciles. Alguien que sabía que la vida de un hombre era un precio pequeño para proteger a toda una comunidad. La confesión se cernió en el aire entre ellos como un desafío. Andrada, en esencia, había confesado tener conocimiento del asesinato de Juan, sino una participación directa. Mateo sintió el peso de años de dolor y culpa cayendo sobre sus hombros. Había fallado a su compañero, a su amigo, y ahora tenía la oportunidad de enmendarlo. Juan tenía pruebas, dijo Mateo. Nota, grabaciones, documentación de vuestro acuerdo. Por eso tuvo que morir. Pruebas que habrían destruido a gente buena, replicó Andrada. Gente que usa métodos poco convencionales para financiar servicios esenciales. Juan no podía ver el panorama completo. Mateo lo entendió ahora. Juan había descubierto una operación de drogas protegida por las autoridades locales. Las ganancias, probablemente, se estaban desviando a los recursos del departamento o a cuentas personales. Cuando Juan amenazó con exponer el acuerdo, fue eliminado para proteger la conspiración. ¿Dónde están las pruebas ahora?, preguntó Mateo. La sonrisa de Andrada se hizo más amplia. Seguras, donde ya no pueden hacer daño a nadie. El sonido de pasos en el porche anunció la llegada de los refuerzos de Andrada. El pelo de la nuca de Rex se erizó al sentir a varias personas acercándose desde diferentes direcciones. Mateo se dio cuenta, con creciente horror, de que él y Rex estaban atrapados, rodeados de agentes corruptos que ya habían matado una vez para proteger sus secretos. No tienen que hacer esto, dijo Mateo. Lo que sea que Juan encontró, lo que sea que pasó hace 15 años, no tiene que volver a pasar. Andrada sacó su arma y la apuntó tranquilamente al pecho de Mateo. Sí, tiene que pasar, porque encontraste a Juan y ahora sabes demasiado, igual que él. Rex se interpuso, poniéndose directamente entre el arma y su dueño.
El coraje del pastor alemán ante el peligro mortal le recordó a Mateo todo lo que había aprendido sobre la lealtad, el sacrificio y hacer lo correcto, sin importar el costo. La puerta de la cabaña se abrió y dos figuras más entraron. Mateo los reconoció a ambos, al subcomisario Tomás Barea y, para su sorpresa, al mismísimo jefe de policía, Roberto Vidal. Vidal era un veterano respetado de 20 años, un hombre a quien Mateo había considerado un mentor y un amigo. «Hola, Mateo», dijo Vidal tristemente. «Desearía que no hubiera llegado a esto». El jefe de policía, Vidal, cerró la puerta de la cabaña detrás de él con la cautela deliberada de un hombre que había ensayado este momento en su mente muchas veces. Su rostro curtido por el sol llevaba el peso de 20 años en el cuerpo de policía, pero había algo en sus ojos que Mateo nunca había visto antes. La fría y calculadora mirada de un depredador acorralando a su presa. «Siempre fuiste demasiado minucioso para tu propio bien», dijo Vidal, quitándose el sombrero y colocándolo en la encimera de la cocina de Mateo. «Incluso en el retiro, no puedes dejar de ser un comisario». Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. Vidal había sido su mentor, el hombre que lo guió durante sus primeros años en la fuerza, que estuvo a su lado en el funeral de Sara, que le ofreció consuelo en los días más oscuros después de la muerte de Emma. La traición calaba más hondo que cualquier herida física. «Roberto», dijo Mateo, su voz apenas un susurro, «dime que no estuviste involucrado en la muerte de Juan». Vidal suspiró pesadamente, el sonido de un hombre que cargaba con pesos que nunca quiso llevar. «Juan era mi amigo también, Mateo. ¿Crees que yo quería que muriera? ¿Crees que alguno de nosotros quería eso?» Rex permaneció posicionado entre Mateo y los tres agentes, con el pelo de la nuca erizado y un gruñido profundo en el pecho. Los instintos protectores del pastor alemán estaban al máximo, sintiendo el peligro mortal que rodeaba a su dueño. «Pero lo mataron de todas formas», afirmó Mateo. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. «Intentamos hablar con él», intervino el subcomisario Barea, su voz a la defensiva. «Le explicamos cómo funcionaban las WAS, cómo el dinero que estábamos protegiendo financiaba equipos, entrenamiento, programas comunitarios». Juan no quiso escuchar. Vidal levantó una mano para silenciar a Barea. «Juan descubrió nuestro acuerdo con ciertos elementos en la comunidad. Se movió dinero. Sí, pero no para beneficio personal. Cada euro se reinvirtió para hacer de Miraflores un lugar mejor». «Dinero de drogas», dijo Mateo con frialdad. «Protegían a narcotraficantes». «Estábamos gestionando un problema inevitable», corrigió Vidal. «Las drogas habrían pasado por esta área de todos modos. Al menos, nuestro acuerdo aseguraba que el comercio fuera controlado, predecible y rentable para la comunidad». Andrada cambió su peso, su arma aún apuntando a Mateo. El dinero financió los nuevos ordenadores escolares, la renovación del centro de mayores, la colecta de juguetes de Navidad para los niños desfavorecidos. Juan habría destruido todo eso por un principio abstracto. Mateo miró a Vidal con incredulidad. «¿Estás justificando un asesinato hablando de juguetes de Navidad?» «Estoy explicando la realidad», replicó Vidal con calma. Los fondos del gobierno se estaban recortando. Los presupuestos provinciales se reducían. Encontramos una manera de complementar nuestros recursos sin subir los impuestos ni recortar servicios. Juan quería defender su juramento, dijo Mateo, levantando la voz. Proteger y servir
no lucrarse de actividades criminales. El rostro de Vidal se endureció. ¿Y a dónde lo llevó su juramento? Muerto así a los 34, dejando una viuda y 2 hijos pequeños. A veces, el idealismo es un lujo que no podemos permitirnos. Rex se tensó de repente. Su atención se desvió a la ventana trasera de la cabaña. Mateo siguió la mirada del perro y vio más figuras moviéndose a través del bosque. Vidal no solo había traído refuerzos, había traído un ejército. La cabaña estaba completamente rodeada. ¿Cuántos agentes están involucrados en esto?, preguntó Mateo. Suficientes, dijo Vidal simplemente. Personas que entienden que el mundo no es blanco y negro, que a veces la gente buena tiene que tomar decisiones difíciles. Mateo pensó en los hombres y mujeres con los que había trabajado durante 30 años, preguntándose cuántos de ellos habían sido comprados, cuántos habían elegido el compromiso sobre el principio. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. Estaba envenenando la institución a la que había dedicado su vida. Juan tenía pruebas, dijo Mateo. Fotos, grabaciones, documentación de vuestro acuerdo. Por eso tuvo que morir. Andrada sonrió fríamente. Juan siempre fue minucioso, demasiado minucioso. Pasó meses reuniendo pruebas, construyendo su caso. Pensó que sería un héroe. ¿Qué pasó con las pruebas? Destruidas, dijo Vidal. La mayor parte, de todos modos. Guardamos algunos artículos con fines de seguro, en caso de que alguien más se sintiera curioso por la desaparición de Juan. Mateo se dio cuenta, con creciente horror, de que Vidal admitía el asesinato con una indiferencia casual. El hombre que le había enseñado sobre la justicia y la integridad se revelaba como un asesino calculador que había eliminado a su propio comisario para proteger una conspiración criminal. El árbol, dijo Mateo. ¿Fue idea tuya? Vidal asintió lentamente. A Juan le encantaban estos bosques. Cazaba aquí arriba cuando éramos más jóvenes. Parecía apropiado que descansara en un lugar donde había encontrado la paz. Lo metieron en un árbol vivo como si fuera basura. Le dimos un entierro que duraría para siempre, corrigió Vidal. El árbol se convirtió en su monumento, haciéndose más fuerte cada año, guardando su secreto a salvo. El gruñido de Rex se intensificó mientras Vidal se acercaba a Mateo. La lealtad del pastor alemán era absoluta. Moriría para proteger a su dueño, y todos en la habitación lo sabían. La pregunta ahora, continuó Vidal, es ¿qué hacemos contigo? Has descubierto algo que debería haber permanecido oculto. Posees conocimiento que podría destruir carreras, vidas, todo lo que hemos construido aquí. No voy a dejar que lo encubran de nuevo, dijo Mateo con decisión. Juan merece justicia. Su familia merece la verdad. Andrada se rió amargamente. Justicia, verdad. ¿Sabes lo que la verdad le haría a esta comunidad? La mitad del ayuntamiento estaría implicada. El alcalde, el fiscal, los empresarios que facilitaron nuestro acuerdo. Toda la estructura de poder de Miraflores se derrumbaría. Tal vez debería, replicó Mateo. Tal vez un nuevo comienzo sería mejor que vivir con esta corrupción. Vidal negó con la cabeza tristemente. Siempre fuiste ingenuo, Mateo. Igual que Juan, ves el mundo en términos absolutos. Bien contra mal, correcto contra incorrecto. La realidad es más complicada. El asesinato no es complicado, dijo Mateo. Está mal. Punto. La muerte de Juan fue lamentable, pero necesaria, afirmó Vidal con frialdad. Habría destruido todo lo que hemos construido.
Su idealismo habría costado a cientos de personas sus trabajos, sus medios de vida, su futuro. Mateo miró alrededor de la cabaña que había sido su santuario, rodeado de hombres a quienes una vez les había confiado su vida. El peso de la placa de Juan presionaba contra sus costillas, un recordatorio de promesas rotas y justicia negada. «Ustedes me van a matar también», dijo Mateo. No era una pregunta. La expresión de Vidal se mantuvo neutra. «Nos aseguraremos de que el secreto de Juan se mantenga a salvo, de que la comunidad que hemos protegido continúe prosperando. Tu muerte será trágica, pero comprensible. Un policía retirado, deprimido por la pérdida de su familia, que se quita la vida en la soledad de los bosques. La gente hará preguntas. Has vivido como un ermitaño durante años», intervino Andrada. «Te has aislado, has mostrado signos de depresión e inestabilidad. Tu suicidio será triste, pero no sorprendente». Mateo se dio cuenta de que lo habían planeado durante mucho tiempo, estudiando sus hábitos, construyendo una historia que explicaría su muerte sin levantar sospechas. Habían usado su dolor en su contra, su aislamiento como una tapadera para el asesinato. Rex ladró de repente. Su atención se centró en algo afuera. Mateo escuchó el sonido distante de un vehículo que se acercaba por el camino de acceso. Vidal frunció el ceño. Claramente no esperaba más llegadas. «Revisa eso», ordenó Vidal a Barea. Mientras Barea se movía hacia la ventana, Mateo vio su oportunidad. La distracción momentánea había alterado el equilibrio táctico en la habitación. Rex sintió el cambio de tensión y se preparó para actuar a la señal de su dueño. Mateo miró a su fiel compañero, el pastor alemán que había sido el último regalo de Emma para él, que le había ofrecido consuelo en los años más oscuros de su vida. Los ojos ámbar de Rex se encontraron con los suyos, y Mateo vio una confianza absoluta, una lealtad incondicional, y la voluntad de sacrificarlo todo por el vínculo que compartían. «Lo siento, chico», susurró Mateo, sabiendo que lo que venía a continuación les costaría a ambos todo lo que habían encontrado el uno en el otro. El vehículo que se acercaba sonaba más fuerte, y el plan, cuidadosamente orquestado de Vidal, comenzó a desmoronarse. Alguien que no era parte de la conspiración se acercaba. Alguien que podría ser testigo de lo que estaba a punto de suceder en la cabaña. La expresión del jefe de policía se endureció al darse cuenta de que su cronograma estaba en peligro. «Tenemos que acelerar esto», dijo Vidal con voz sombría, levantando su propia arma. El sonido del vehículo que se acercaba se hizo más fuerte, y Mateo reconoció el ruido inconfundible de una vieja furgoneta Ford. El corazón se le encogió al darse cuenta de quién subía por el camino de acceso. Lena Morales, la viuda de Juan, hacía este viaje cada mes en el aniversario de la desaparición de su marido, trayendo flores para dejarlas en el lugar donde su coche de policía había sido visto por última vez. Vidal maldijo en voz baja al darse cuenta de que su ejecución cuidadosamente planeada se complicaría por un testigo inesperado. «Barea, sal y hazla irse. Dile que el camino está cerrado por mantenimiento». Pero era demasiado tarde. La furgoneta de Lena ya había pasado la colina, poniéndola a la vista de los múltiples vehículos de policía aparcados alrededor de la cabaña de Mateo. Vería la actividad. Sabría que algo significativo estaba sucediendo en el lugar donde había venido a llorar a su marido. El ladrido de Rex se intensificó al sentir la tensión en la habitación. El pastor alemán se posicionó directamente entre Mateo y Vidal
con el pelo de la nuca erizado y los dientes al descubierto, en una muestra de absoluta furia protectora. Cada instinto que el perro poseía gritaba peligro. «Cambio de plans», dijo Vidal con voz sombría, manteniendo su arma apuntando a Mateo. «Tendremos que escenificar esto de manera diferente. Un enfrentamiento con un jubilado inestable que descubrió algo sobre la desaparición de Juan. Lena llega y encuentra una tragedia». Mateo sintió hielo en sus venas al entender el nuevo plan de Vidal. El jefe de policía tenía la intención de matarlos a ambos, a él y a Lena, y luego afirmar que habían sido eliminados por una amenaza desconocida relacionada con el viejo caso de Juan. Sería un desastre, pero Vidal tenía los recursos para controlar la narrativa. «Ella es inocente», dijo Mateo desesperadamente. «Lena no tiene nada que ver con esto. Déjala ir». «Lena Morales ha estado haciendo preguntas durante años», replicó Andrada con frialdad. «Nunca aceptó que Juan simplemente desapareciera. Ella es un problema a punto de explotar». Por la ventana, Mateo pudo ver la furgoneta de Lena deteniéndose cerca de los coches de policía. Ella se bajó, sus movimientos mostrando la confusión de alguien que se había topado con algo inesperado. Lena era una mujer pequeña de unos 20 años, aún atractiva a pesar de los años de dolor que habían marcado su rostro. Nunca se había vuelto a casar. Nunca había dejado de creer que algún día sabría lo que le había pasado a Juan. Juan la amaba, dijo Mateo, ganando tiempo mientras su mente buscaba opciones. Siempre hablaba de ella, de sus planes, de sus sueños, de la vida que estaban construyendo juntos. «Debería haberlo pensado antes de decidir ser un héroe», replicó Vidal sin emoción. «Algunas personas son más importantes que otras. Algunas vidas cuentan más que los principios idealistas». Rex se abalanzó de repente, no hacia Vidal, sino hacia el cajón de la cocina, donde Mateo guardaba su vieja arma de servicio. La inteligencia del pastor alemán era notable. Entendió la situación táctica e intentó ayudar a su dueño a conseguir las herramientas que necesitaba para luchar. Andrada apuntó su arma a Rex, pero Mateo se movió más rápido de lo que lo había hecho en años. La adrenalina del peligro mortal le dio una velocidad y fuerza que había olvidado que poseía. Se lanzó hacia el cajón. Sus dedos se cerraron alrededor del familiar mango de su pistola, justo cuando los disparos resonaron en el espacio confinado de la cabaña. El primer disparo provino del arma de Andrada, destinado a Rex, pero falló cuando el movimiento repentino de Mateo desvió su puntería. La bala destrozó los gabinetes de madera, enviando escombros a volar por la cocina. Rex gimió, pero siguió moviéndose, usando su velocidad y agilidad para esquivar los disparos. Mateo se enrolló detrás del mostrador de la cocina, su arma de servicio finalmente en sus manos, después de meses de pacífico retiro. La memoria muscular de situaciones de crisis regresó. 30 años de entrenamiento anularon el miedo y la duda. Era de nuevo un policía, luchando por su vida y la vida de personas inocentes. Vidal disparó 2 veces. Las balas atravesaron la superficie de madera del mostrador de la cocina, fallando a Mateo por centímetros. «Solo lo estás haciendo más difícil para ti mismo», llamó el jefe de policía. «Y para Lena. Ella va a morir por tu terca terquedad». Afuera, Mateo podía escuchar los gritos de Lena Morales. Había escuchado los disparos y estaba pidiendo ayuda. Su voz se elevó sobre el páramo de la Sierra de Guadarrama como un faro de esperanza. Alguien más la escucharía, vendría a investigar, encontraría evidencia de la conspiración de Vidal. Rex se movía como un fantasma por la cabaña, usando muebles y sombras para evadir los intentos de los agentes de matarlo.
Los instintos protectores del pastor alemán habían evolucionado a algo primario y feroz. No solo estaba defendiendo a su dueño, estaba luchando por su familia, por el vínculo que los había fortalecido a ambos a través de años de dolor y aislamiento. «Ríndete, Mateo», llamó Vidal. «Estás superado en número y armamento. Podemos hacer esto rápido y sin dolor, o podemos alargarlo. Tú eliges». Mateo pensó en Emma, en la promesa que le había hecho de conseguir un perro para compañía y protección. Rex había sido ambas cosas, y más. El pastor alemán le había dado una razón para seguir viviendo cuando el dolor amenazaba con ahogarlo. Ahora Rex estaba arriesgándolo todo para proteger al hombre que lo había rescatado de la perrera. «Juan confiaba en ti», le gritó Mateo, tratando de hacer que Vidal hablara mientras planeaba su próximo movimiento. «Te admiraba, te respetaba. ¿Cómo pudiste traicionarlo de esa manera?» «Juan me obligó», replicó Vidal, su voz con un arrepentimiento genuino. «Le di todas las oportunidades para irse, para aceptar cómo funcionaban las cosas. Eligió la ideología sobre el pragmatismo». Andrada se movió para flanquear la posición de Mateo, usando la cobertura de los muebles caídos para rodear el mostrador de la cocina. Mateo vislumbró su reflejo en el refrigerador de acero inoxidable y ajustó su posición en consecuencia. Rex apareció de repente detrás de Andrada, moviéndose con la gracia silenciosa de sus antepasados lobos. El pastor alemán se lanzó sobre la comisaria, 40 kilos de músculo y furia impulsados por una lealtad absoluta a su dueño. Andrada giró su arma hacia la amenaza, pero Rex ya estaba dentro de su defensa. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor de su brazo armado. Andrada gritó mientras los dientes de Rex se clavaban. Su arma voló por el suelo de la cabaña. El ataque del pastor alemán creó la distracción que Mateo necesitaba. Se levantó de la cobertura, su arma de servicio firme en un agarre a 2 manos, la mira en el pecho de Vidal. «Suelta el arma», ordenó Mateo, su voz con la autoridad de 3 décadas en la fuerza. «Se acabó, Roberto». Vidal dudó, su propia arma oscilando entre Mateo y Rex. El rostro del jefe de policía mostró el cálculo de un hombre sopesando sus opciones, buscando un ángulo que le permitiera salvar su plan. Ese momento de vacilación le costó todo. Barea, en pánico por el caos que estallaba a su alrededor, cometió el error fatal de intentar dispararle a Rex mientras el perro todavía luchaba con Andrada. La bala, destinada al pastor alemán, golpeó a Andrada en el hombro, haciéndola girar y caer en el camino de Rex. La cabaña estalló en violencia, mientras Rex, confundido por la caída de Andrada y el olor a sangre, redirigió su furia protectora a la siguiente amenaza. Barea gritó mientras el entrenamiento del pastor alemán tomaba el control, las poderosas mandíbulas del perro buscando neutralizar el peligro para su manada. En medio del caos, Vidal hizo su último movimiento, girando su arma hacia Mateo con una intención mortal. Pero Rex, incluso en medio de su ataque a Barea, sintió de alguna manera la amenaza a su dueño. El pastor alemán abandonó su objetivo actual, lanzándose entre Vidal y Mateo justo cuando el dedo del jefe apretaba el gatillo. El disparo resonó como un trueno en la cabaña, y el cuerpo de Rex se estremeció cuando la bala de Vidal encontró su objetivo. El impulso del pastor alemán lo llevó a los brazos de su dueño. 40 kilos de corazón leal y espíritu protector colapsaron contra el pecho de Mateo. La sangre comenzó a empapar el espeso pelaje de Rex de inmediato, manchando la camisa de Mateo con la savia de la única familia que le quedaba. «Rex, no»,
susurró Mateo, atrapando a su compañero mientras las piernas del perro cedían. Los ojos ámbar del pastor alemán encontraron el rostro de su dueño, aún alertas a pesar de la grave herida en su pecho. La cola de Rex se movió una vez, débilmente, como si dijera que su trabajo estaba hecho. Había protegido a su manada, y eso era todo lo que importaba. Vidal se quedó paralizado, su arma humeante aún apuntando al lugar donde Rex había interceptado la bala destinada a Mateo. Por un momento, la cabaña permaneció en completo silencio, excepto por la respiración entrecortada de Rex y el sonido distante de los gritos persistentes de Elena Morales desde el exterior. «Lo mataste», dijo Mateo, su voz quebrada mientras presionaba sus manos sobre la herida de Rex, sintiendo la sangre tibia del perro fluir entre sus dedos. «Mataste al mejor de todos nosotros». El rostro de Vidal mostró algo que Mateo nunca había visto antes, un remordimiento genuino. El jefe de policía bajó ligeramente su arma, mirando al pastor alemán herido con la expresión de un hombre que finalmente había cruzado una línea que no podía deshacer. «Yo no quería», comenzó Vidal, luego se detuvo. El perro no debió interponerse. La respiración de Rex se hizo más pesada. Cada aliento era una lucha, enviando ondas de dolor a través del corazón de Mateo. El pastor alemán que lo había traído de vuelta del borde de la desesperación después de perder a Sara y Emma, estaba muriendo en sus brazos. Otra víctima de la corrupción que ya se había cobrado a Juan Morales. Andrada gimió desde donde había caído, agarrándose el hombro herido. Parea yacía inmóvil cerca de la mesa de la cocina volcada, inconsciente o muerto por el ataque de Rex. La cabaña, que había sido el santuario de Mateo, era ahora un campo de batalla, saturado con el costo de la búsqueda de la justicia. «Mira lo que has hecho», dijo Mateo, con la voz gruesa por el dolor y la ira. «Mira la destrucción que has causado, Roberto. ¿Cuántas personas más tienen que morir para proteger tu dinero sucio?» Vidal pareció envejecer ante los ojos de Mateo. El peso de años de encubrimiento y compromiso finalmente se mostró en sus rasgos curtidos. «Nunca quise nada de esto. Empezó pequeño, solo mirando para otro lado en violaciones menores a cambio de donaciones a la comunidad. Creció hasta convertirse en algo que no podía controlar». «Pudiste detenerlo», acusó Mateo, aún presionando inútilmente la herida de Rex. «En cualquier momento pudiste haber elegido hacer lo correcto». «¿Lo correcto?», se rió amargamente Vidal. «¿Sabes lo que habría costado lo correcto? Docenas de carreras destruidas, familias arruinadas, la confianza de toda la comunidad en la policía habría sido aniquilada. Elegí el mal menor». Los ojos de Rex se volvieron vidriosos, pero permanecieron fijos en el rostro de Mateo con la confianza absoluta que había definido su relación. La lealtad del pastor alemán había sido incondicional desde el día en que Mateo lo llevó a casa de la perrera. E incluso ahora, muriendo por una bala que debería haber matado a su dueño, Rex no mostró arrepentimiento por su sacrificio. «Elegiste la conveniencia sobre la conciencia», dijo Mateo. «Elegiste el dinero sobre la moral, y ahora estás añadiendo el asesinato a tu lista de pecados». Afuera, el sonido de más vehículos que se acercaban anunció la llegada de ayuda adicional. Los gritos de Elena Morales habían llegado lo suficientemente lejos como para alertar a otros residentes del área, y Mateo pudo escuchar el sonido inconfundible de las sirenas de emergencia que se acercaban. Vidal también las escuchó y su rostro se endureció. «Esto termina aquí, Mateo. De una forma u otra, esto termina aquí».
El jefe de policía levantó su arma de nuevo, apuntándola directamente a la cabeza de Mateo. «Levántate. Aléjate del perro». Mateo miró a Rex. Vio la vida desvanecerse de esos inteligentes ojos ámbar que habían sido su ancla a través de años de dolor y soledad. El pastor alemán le había dado todo: compañía, un propósito, amor incondicional, ahora su vida. Mateo no podía fallarle en estos últimos momentos. «No», dijo Mateo simplemente. «Si vas a matarme, tendrás que hacerlo mientras lo sostengo». La mano de Vidal tembló ligeramente mientras mantenía su puntería. «No seas tonto, Mateo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ustedes ya lo hicieron tan difícil como era posible cuando mataron a Juan», replicó Mateo. «Cuando eligieron la corrupción sobre la justicia, cuando le dispararon al alma más inocente de esta habitación». La respiración de Rex se hizo más superficial, cada exhalación más débil que la anterior. Mateo pudo sentir el corazón del pastor alemán ralentizarse bajo sus manos. El ritmo constante que lo había consolado a través de innumerables noches, sin dormir, finalmente falló. «Buen chico, Rex», susurró Mateo, su voz quebrándose. «Tan buen chico. Emma estaría tan orgullosa de ti». La determinación de Vidal pareció flaquear mientras veía al perro moribundo y al hombre marcado por el dolor que lo sostenía. Incluso un policía corrupto conservaba una cierta decencia humana, un cierto reconocimiento del vínculo entre un hombre y su fiel compañero. El sonido de los vehículos que se detenían afuera se hizo más fuerte, acompañado por el golpeteo de las puertas de los coches y órdenes gritadas. La ayuda estaba llegando, pero Mateo sabía que podría ser demasiado tarde para Rex. Los ojos del pastor alemán perdieron su enfoque. Su respiración se volvió irregular. «Lo siento», dijo Vidal de repente, y por un momento su voz llevaba un arrepentimiento genuino. «Lo siento por Rex. Lo siento por todo esto». Mateo miró al hombre que había sido su mentor, su jefe, alguien a quien había respetado y en quien había confiado durante décadas. Vidal había caído tan lejos del joven y idealista sargento que le había enseñado a Mateo sobre el trabajo policial, sobre servir a la comunidad con honor e integridad. «Aún puedes hacer lo correcto», dijo Mateo. «Suelta el arma. Confiesa lo que hiciste. Deja que la familia de Juan finalmente encuentre un cierre». La mano de Vidal tembló mientras mantenía su puntería. «Es demasiado tarde para eso. Hay demasiada gente involucrada, demasiadas vidas en juego. Si esto sale a la luz, destruirá todo». La cola de Rex se movió una última vez, un movimiento casi imperceptible que hablaba de un amor que trascendía el dolor. Los ojos del pastor alemán encontraron el rostro de Mateo una última vez, y en esa mirada estaba todo lo que había hecho sagrado su vínculo: confianza, lealtad, perdón y el tipo de amor que no pide nada a cambio. «Rex», susurró Mateo mientras la luz se desvanecía de esos ojos ámbar. «Mi buen chico». El pastor alemán, que había sido el último regalo de Emma, que había traído a Mateo de vuelta del borde de la desesperación, que le había dado un propósito, compañía y amor incondicional, se había ido. El silencio en la cabaña era profundo, roto, solo por los sonidos que se acercaban de los vehículos de emergencia y la respiración pesada de Vidal. Mateo cerró suavemente los ojos de Rex. Sus manos temblaban de dolor y furia. Cuando miró a Vidal, el jefe de policía vio algo que lo hizo retroceder. El jubilado roto y afligido había desaparecido, reemplazado por el hombre peligroso que Mateo había sido durante sus 30 años como policía. El investigador que nunca se rendía en un caso, que nunca dejaba que un asesino se saliera con la suya.
Ahora es personal, dijo Mateo. Su voz tenía una frialdad que le heló la sangre a Vidal. Mataste a mi familia. El sonido de pasos en el porche anunció la llegada de refuerzos que Vidal no podía controlar. Lo que sea que sucediera a continuación, la conspiración que había protegido a los asesinos de Juan durante 10 años estaba a punto de ser expuesta. El sacrificio de Rex había comprado el tiempo necesario para que llegara la ayuda, para que la verdad finalmente saliera a la luz. El último acto de lealtad del pastor alemán sería la llave que desbloquearía la justicia para Juan Morales y traería la redención a la comunidad que había estado envenenada por la corrupción durante demasiado tiempo. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, y la comisaria del departamento de Miraflores, María Santos, y 2 agentes de la Guardia Civil irrumpieron con las armas desenfundadas. Se congelaron ante la escena que tenían delante. Mateo, sosteniendo el cuerpo sin vida de Rex. Vidal, de pie con su arma humeante. Andrada, herida pero consciente en el suelo. Y Barea, inmóvil, cerca de la mesa volcada. «Suelten las armas», ordenó Santo, su pistola de servicio apuntando a Vidal. «Todos al suelo ahora». Vidal bajó lentamente su arma. La lucha pareció abandonarlo al darse cuenta de que su mundo, cuidadosamente construido, se derrumbaba. «Se acabó», dijo en voz baja, casi para sí mismo. 20 años de construcción y todo se acabó. Santos mantuvo su arma firme mientras uno de los agentes de la Guardia Civil aseguraba la de Vidal. Ella había sido la primera en responder a la llamada de emergencia frenética de Elena Morales sobre los disparos en la cabaña de Mateo García. Santos había trabajado con Mateo durante sus primeros días en la policía y respetaba la integridad del comisario veterano. «Mateo, ¿estás herido?», preguntó Santos, notando la sangre que cubría su camisa. «Es la sangre de Rex», replicó Mateo, su voz hueca de dolor. «Vidal le disparó. Rex murió para protegerme». Lena Morales apareció en la puerta, su rostro pálido por el shock. Había estado esperando afuera mientras los agentes aseguraban la escena, pero la vista de Mateo sosteniendo a su perro muerto le hizo brotar lágrimas. «Oh, Mateo, lo siento mucho». Vidal miró a Lena con una mirada que se parecía al arrepentimiento. «Lena, Juan era un buen hombre, un buen policía. No se merecía lo que le pasó». «¿Qué le pasó?», exigió Lena, su voz más fuerte que sus manos temblorosas. «Dime la verdad, Roberto. Después de 15 años, me merezco la verdad». Mateo bajó suavemente el cuerpo de Rex al suelo. Sus manos temblaban al cerrar los ojos del pastor alemán una última vez. Cuando miró a Vidal, su expresión llevaba el peso del dolor acumulado y la fría promesa de una justicia finalmente servida. Juan descubrió que el jefe de policía, Vidal, estaba protegiendo una operación de drogas, dijo Mateo. Su voz era tranquila a pesar del dolor que le irradiaba el pecho. Cuando Juan amenazó con exponer la corrupción, Vidal lo mató y escondió su cuerpo en esa encina en mi propiedad. Las rodillas de Elena casi cedieron cuando las palabras la golpearon. Mataron a mi marido. Mataron a Juan. Vidal asintió lentamente. La confesión pareció envejecerlo décadas en momentos. Juan lo habría destruido todo. La operación que protegimos financiaba programas comunitarios, equipos para el departamento, mejoras en toda Miraflores. No pudo ver el panorama completo. ¿El panorama completo? La voz de Elena casi se elevó a la histeria. ¿Asesinaste a mi marido por dinero de drogas y lo llamas el panorama completo?
Santos había estado grabando la conversación con la cámara de su cuerpo, asegurándose de que la confesión de Vidal quedara registrada. Jefe de policía Vidal queda arrestado por el asesinato del comisario Juan Morales. Mientras Santos comenzaba a leerle a Vidal sus derechos, Mateo se puso de pie con piernas inestables. La adrenalina cedió, dejándolo exhausto y vacío por dentro. La muerte de Rex había reabierto heridas apenas cicatrizadas por la pérdida de Sara y Emma. El pastor alemán había sido su ancla, su familia, su razón para seguir adelante cuando la vida parecía insoportable. Mateo, dijo Santos suavemente, necesitamos una declaración completa, pero primero, deja que los paramédicos te revisen. Estoy bien, replicó Mateo automáticamente, aunque su voz traicionaba su estado emocional. Rex recibió la bala por mí. Me salvó la vida. Lena Morales se acercó, sus ojos fijos en el pastor alemán caído. Juan habría hecho lo mismo. Él te habría protegido, igual que Rex. Las similitudes golpearon a Mateo con una claridad devastadora. Tanto Juan como Rex habían muerto para proteger a otros, sacrificándose por las personas que amaban. Ambos habían mostrado el tipo de coraje y lealtad que parecía cada vez más raro en un mundo comprometido por la conveniencia y la corrupción. Mientras los paramédicos llegaban para atender las heridas de Andrada y revisar a Barea, que estaba inconsciente pero vivo, Mateo pensó en las últimas palabras de Emma sobre conseguir un perro. De alguna manera, ella había sabido que él necesitaría la lealtad y el amor de Rex para sobrevivir los años de dolor y aislamiento que se avecinaban. Encontramos los restos de Juan en la encina, le dijo Mateo a Lena, sacando la placa de Juan de su bolsillo de la chaqueta. Vidal y su gente me habían estado observando, esperando a ver si yo descubriría la verdad. Lena tomó la placa con manos temblorosas. Sus dedos recorrieron el familiar número 247 que se había grabado en su memoria durante 8 años de matrimonio. Lo guardó, susurró. Después de todos estos años, Roberto guardó la placa de Juan. Vidal, ahora esposado y sentado en el sofá de Mateo, miró con algo que se parecía al remordimiento. Guardé todas sus placas, la de Juan, la del comisario Vázquez, la del comisario Gómez. Me dije a mí mismo que era para honrar sus servicios, pero en verdad creo que las guardé porque no podía olvidar lo que había hecho. La confesión reveló el alcance de los crímenes de Vidal. Otros 3 agentes habían muerto a lo largo de los años, eliminados porque habían amenazado con exponer la corrupción que había envenenado el departamento de policía de Miraflores. Mateo se dio cuenta de que había vivido y trabajado con un asesino en serie, un hombre que había usado su posición para eliminar a cualquiera que representara una amenaza para su empresa criminal. Santos coordinó con la Guardia Civil y los agentes del Cuerpo de Policía Nacional que ahora llegaban a la escena. El caso de corrupción requeriría una intervención federal, dada la magnitud de la participación de las fuerzas del orden locales. La cabaña de Mateo se convirtió en un centro de procesamiento de la escena del crimen, con investigadores documentando pruebas y entrevistando a testigos. Señor García, dijo la agente nacional Patricia Muñoz, que llegó a las pocas horas del incidente. Hemos estado investigando rumores de corrupción en esta zona durante meses. Su descubrimiento de los restos del comisario Morales podría ser el gran avance que necesitábamos. Mateo miró el cuerpo de Rex, que aún yacía donde lo había dejado en el suelo de la cabaña. Rex lo encontró. Rex me llevó al árbol, me advirtió del peligro. Murió porque no iba a dejar que me hicieran daño. La agente Muñoz siguió su mirada. Su perro fue un héroe, señor García.
Su sacrificio expuso una conspiración criminal que ha estado operando durante 15 años. A lo largo del día, la magnitud de la operación de Vidal se hizo evidente. El dinero de la droga, de hecho, había financiado las mejoras de la comunidad, pero también había llenado los bolsillos de agentes corruptos en todo Miraflores. La investigación finalmente implicaría a docenas de personas, desde miembros del ayuntamiento hasta empresarios que se habían beneficiado del acuerdo. Lena Morales se sentó con Mateo en su porche mientras los investigadores procesaban la escena dentro. Ambos estaban emocionalmente agotados, llevando un dolor que se extendía por décadas, pero también había un alivio por finalmente conocer la verdad. Juan puede finalmente descansar en paz, dijo Lena, agarrando la placa de su marido. Y tú también puedes, sabiendo que entregaste a su asesino a la justicia. Mateo miró a la encina donde Rex había hecho su último descubrimiento. El mérito es de Rex. No dejó de proteger a su familia hasta el final. El sol se puso detrás de las montañas de la Sierra de Guadarrama, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura. Mateo se dio cuenta de que por primera vez desde que perdió a Sara y Emma, sentía algo parecido a la paz. Se había hecho justicia, la verdad había sido revelada y el sacrificio de Rex tenía un significado que perduraría mucho después de que el dolor se desvaneciera. El pastor alemán, que había sido el último regalo de Emma, había cumplido su misión, protegiendo a su dueño y exponiendo la corrupción que se había cobrado demasiadas vidas inocentes. 6 meses después del sacrificio de Rex, Mateo García se paró frente a una multitud de 300 personas reunidas en el parque conmemorativo de Miraflores. La estatua de bronce a su lado representaba a un pastor alemán en una postura protectora, con los ojos vigilantes, el cuerpo posicionado como si estuviera custodiando algo precioso. La inscripción decía: Rex García, lealtad, coraje, verdad. Un héroe que lo dio todo para proteger a su familia y exponer la corrupción. El Centro Canino Conmemorativo. Rex García había sido financiado íntegramente con el dinero de las recompensas por la resolución del caso de asesinato de Juan Morales. La instalación entrenaría perros de policía, emparejándolos con agentes en toda España, asegurando que el vínculo entre los humanos y sus compañeros caninos continuara el legado de protección y servicio de Rex. Lena Morales se adelantó para hablar. Su voz era tranquila a pesar de la emoción en sus ojos. Ese día, Rex no solo salvó a Mateo, salvó a toda nuestra comunidad al ayudar a exponer la corrupción que había envenenado a nuestro departamento de policía durante 15 años. Mi marido, Juan, habría estado orgulloso de servir junto a un compañero tan valiente. Mateo sintió un peso familiar en su pierna y miró hacia abajo para ver a Junior, un cachorro de pastor alemán de 12 semanas con ojos ámbar notablemente similares a los de Rex. El pequeño perro tenía la misma mirada inteligente, los mismos instintos protectores que ya comenzaban a desarrollarse. Junior no era un reemplazo para Rex. Ningún perro podría llenar ese vacío, pero representaba la esperanza, la continuidad y la posibilidad de sanación. El jefe de policía, Vidal, y sus co-conspiradores habían recibido largas sentencias de prisión. La investigación de la corrupción finalmente había implicado a 17 personas, incluyendo a funcionarios del ayuntamiento, empresarios y personal de policía. La operación de drogas que habían protegido fue desmantelada. Sus activos confiscados y redistribuidos para financiar programas comunitarios legítimos. Y lo que es más importante, la investigación había llevado al descubrimiento de otras 3 víctimas, además de Juan Morales. Los agentes Morales, Gómez y la comisaria Pérez habían sido asesinados a lo largo de los años por amenazar con exponer la empresa criminal de Vidal,
Sus familias finalmente encontraron un cierre, sus nombres liberados de cualquier sospecha de abandono o cobardía. Se le había pedido a Mateo que fuera asesor en casos sin resolver similares en toda la región. Su experiencia en la resolución del asesinato de Juan, combinada con sus décadas de habilidades de investigación, lo hizo valioso para los departamentos de policía que lidiaban con casos de corrupción. El trabajo le dio un propósito, manteniendo vivo el recuerdo de Rex a través del servicio continuo a la justicia. El vínculo entre un humano y su perro nos enseña algo sobre el amor incondicional, dijo Mateo al dirigirse a la multitud. Rex nunca preguntó qué había para él. Nunca calculó el costo de la lealtad. Simplemente amó por completo y protegió sin miedo, hasta su último aliento. Junior ladró una vez, como si entendiera la importancia del momento. La multitud se rió suavemente, reconociendo el intento del cachorro de participar en la conmemoración del legado de su predecesor. La agente Muñoz se acercó a Mateo después de la ceremonia. Hemos recibido solicitudes de otras 3 provincias pidiendo tu ayuda con casos sin resolver que involucran corrupción policial. La Fundación Rex García podría convertirse en un recurso nacional para exponer la mala conducta institucional. Mateo consideró la oferta mientras observaba a Junior explorar el parque conmemorativo con energía de cachorro sin límites. La curiosidad y el coraje del pastor alemán le recordaron tanto a los primeros días de Rex, cuando todo era una aventura por investigar y cada persona era un amigo potencial que necesitaba protección. Rex me enseñó que algunos encuentros te cambian para siempre, replicó Mateo. No puedes volver a ser quien eras antes, pero a veces ese es exactamente el camino que necesitas tomar. La ceremonia terminó con la liberación de 17 palomas blancas, una por cada año que la familia de Juan Morales había esperado respuestas. Mientras las aves se elevaban hacia el cielo de la Sierra de Guadarrama, Mateo sintió una sensación de plenitud que lo había eludido desde la pérdida de Sara y Emma. El sacrificio de Rex había dado un significado a todas sus pérdidas, transformando el dolor en un nuevo propósito de vida. Esa noche, Mateo se sentó en el porche reconstruido de su cabaña, con Junior acurrucado sobre sus pies. La encina donde se había descubierto el cuerpo de Juan ahora estaba marcada con una simple placa, en memoria del comisario Juan Morales y de todos los que buscan la verdad en la oscuridad. El árbol se había curado de los cortes de la investigación. Nueva corteza crecía sobre las heridas, pero el memorial aseguraría que la historia de Juan nunca fuera olvidada. Lena Morales se había convertido en una visitante habitual, a menudo trayendo a sus nietos a jugar con Junior, mientras ella y Mateo compartían recuerdos de sus seres queridos perdidos. La amistad forjada en el trauma se había convertido en algo que los sostenía y los sanaba a ambos. Rex estaría orgulloso, dijo Lena durante una visita, viendo a Junior intentar pastorear a su nieto por el patio. Vería que tu sacrificio tuvo un significado, que condujo a la justicia y a la curación. Mateo asintió, sintiendo la presencia de Rex en los instintos protectores de Junior y su lealtad inquebrantable. El joven pastor alemán ya había mostrado una inteligencia y un coraje notables, cualidades que sugerían que continuaría el legado de servicio y devoción de Rex. La investigación había revelado que la extraordinaria habilidad de Rex para detectar los restos de Juan no era sobrenatural, sino biológica. Los pastores alemanes poseen habilidades olfativas excepcionales, y Rex probablemente había detectado cambios químicos en la tierra alrededor de la encina causados por la descomposición. Su entrenamiento como compañero de Mateo le había enseñado a alertar a su dueño de cualquier cosa inusual, lo que lo convirtió en el socio perfecto para exponer secretos enterrados durante mucho tiempo.
A medida que se acercaba el invierno, Mateo reflexionó sobre los cambios que el último año había traído. Había salido del aislamiento para convertirse en un defensor de la justicia. Su cabaña se había transformado de un santuario para el dolor en un centro de curación y un nuevo propósito. Y lo más importante, había aprendido que el amor no muere con la pérdida. Continúa a través de las vidas que toca y los legados que deja atrás. Junior levantó la cabeza, las orejas erguidas hacia el bosque, mostrando la misma vigilancia que había caracterizado a Rex. Mateo sonrió, reconociendo la programación genética que hacía a los pastores alemanes guardianes y compañeros tan extraordinarios. ¿Qué oyes, chico?, preguntó Mateo. Pero Junior se relajó, aparentemente satisfecho de que lo que había percibido no representaba una amenaza para su nueva familia. La estrella de la tarde apareció en el cielo que se oscurecía, y Mateo recordó la creencia de Emma de que las personas que morían se convertían en estrellas para velar por los que amaban. Le gustaba pensar que Rex se había unido a Sarah y Emma en esa guardia celestial, su amor combinado formando una constelación de tutela sobre sus años restantes. Las cartas de las familias de personas desaparecidas de todo el país seguían llegando. Gente que esperaba que la historia de Rex pudiera conducir a avances en sus propios casos. La Fundación Rex García estaba procesando docenas de solicitudes de asistencia, creando una red de investigadores dedicados a encontrar la verdad en los casos más fríos. Mateo entendió que su dolor por Rex nunca desaparecería por completo, de la misma manera que su amor por Sarah y Emma permanecía constante a pesar de su ausencia. Pero el dolor se había transformado en un propósito de vida, la pérdida en un legado, el final en un nuevo comienzo definido por el servicio a otros que enfrentaban una oscuridad similar. Junior se acurrucó a sus pies, acostándose con el peso reconfortante que anuncia la confianza completa de un perro en su humano. El gesto le recordó a Mateo la presencia de Rex en las noches más duras de dolor, cuando la calidez del pastor alemán había sido lo único que evitaba la desesperación completa. El ciclo continuó. El amor dado libremente, la lealtad recompensada con protección, el sacrificio transformado en propósito. La historia de Rex inspiraría a otras asociaciones entre humanos y perros, otras investigaciones en busca de la justicia demorada, otras victorias de la verdad sobre la corrupción. Mientras las estrellas de la Sierra de Guadarrama se elevaban en sus antiguos patrones, Mateo sintió que la paz se instalaba sobre su corazón en sanación. La misión de Rex estaba completa, pero su legado continuaría a través de cada caso resuelto, cada familia reunida con la verdad, y cada vínculo forjado entre el hombre y el perro al servicio de algo más grande que ellos mismos. Amigos, esta historia nos recuerda que incluso en nuestros últimos días, aún podemos marcar la diferencia. A los 58 años, Mateo García lo había perdido todo lo que le importaba. A su esposa, a su hija, a su propósito de vida. Pero a través de la lealtad y el coraje inquebrantables de Rex, encontró la fuerza para buscar la justicia y darle un nuevo significado a su vida. Esta historia habla a cada uno de nosotros que ha experimentado la pérdida, la traición o la sensación de que nuestros mejores días están detrás de nosotros. La verdad es que tu sabiduría y tu experiencia son exactamente lo que este mundo necesita. Al igual que Mateo, tienes el poder de defender lo correcto, de proteger a los inocentes y de dejar un legado que importa. El sacrificio de Rex nos enseña que el amor trasciende la muerte, que el coraje viene en todas las formas, y que nuestra misión más importante a veces comienza cuando pensamos que nuestra historia ha terminado. Tu próximo capítulo podría ser el más significativo de todos.
¿Te gustó esta historia? Haznoslo saber en los comentarios y no olvides dar me gusta al video y suscribirte para más historias inspiradoras.